Listo. Bueno, muy buenas tardes, amigos de la comunidad de Cloud Native de Bogotá. Para nosotros es muy especial arrancar esta sesión el día de hoy. Bienvenidos para los que vienen de otras ciudades, de otros países. Esta sesión tuvo un eco muy interesante y estamos teniendo personas desde Argentina, México y en general diferentes ciudades y países de Latinoamérica. Mi nombre es Iván Camargo y soy el líder de la comunidad de CNCF de Bogotá, Colombia. Y el día de hoy vamos a tener una sesión súper interesante. Quería recordarles que en general la comunidad de CNCF a nivel mundial ha tenido un cambio. Antes éramos el Meetup de Kubernetes, hoy en día ya somos la Cloud Native Community Groups. Entonces, para los que están en otras ciudades o en otros países, busquen en sus diferentes regiones un grupo cercano, únanse a las comunidades. En particular, hoy estamos compartiendo en un espacio extendido por la relevancia que tiene la sesión y el interés, pero en cada una de las ciudades en general en Latinoamérica van a poder ubicar un Cloud Native Community Group, ¿vale? Entonces, súper invitados. Hoy estamos en el capítulo de Bogotá y pues muy contentos de poderlos tener como invitados, ¿vale? Rápidamente, hoy vamos a tener una sesión como ya todos ustedes lo saben, y en el stage principal va a estar Mercado Libre contándonos un poquito de cómo ha sido ese journey de transformación. Vamos a tener a Marcos, a Sergio, que más adelante se van a presentar como equipo. Entonces, pues muy contentos de poderlos tener. Para los que han llegado, déjennos ahí las ciudades de donde están, el país. Interactúen mucho en el chat. Nosotros vamos a estar constantemente revisando. Hay un equipo de todo el Cloud Native Community Group muy atento a las preguntas. También hay un equipo extendido de Mercado Libre que también está muy interesado en el espacio. Entonces, siéntanse abiertos de hacer sus preguntas. Las vamos a ir haciendo. Ahorita Sergio y Marcos nos explican cuál va a ser la dinámica para recibir esas preguntas y obviamente ir respondiéndolas, ¿vale? Vamos a tener más o menos unas 2 horas, entonces alisten café, alisten agua, pónganse cómodos en sus casas, que tenemos algo bien interesante para hoy. En Bogotá, Colombia, pues tenemos un equipo que es el que, digamos, desde hace ya unos años, nosotros somos uno de las comunidades en LATAM más antiguas, porque realmente son jóvenes casi todas, pero como les decía ahorita hace un momento, nosotros somos el segundo grupo más grande de LATAM en número de usuarios, después del de Brasil, lo cual nos pone un desafío interesante. Y todo esto ha sido posible gracias a que nos hemos unido con algunas personas en general de la comunidad técnica, en el caso de Google, en el caso de Red Hat, y también, digamos, algunos voluntarios que han decidido unirse a nosotros en este tema de hacer crecer la comunidad y obviamente de poder llevar unos espacios de aprendizaje y de compartir pues interesantes y relevantes para ustedes en sus carreras profesionales. Entonces, este es el equipo. Siéntanse libres de adicionarnos, agregarnos, preguntarnos en redes sociales, ver cómo los podemos ayudar. Este espacio nace justamente como una actividad voluntaria que queremos hacer, convocando a entusiastas de tecnología a que puedan tener un espacio de crecimiento profesional en general en las tecnologías Cloud Native. Entonces, esta comunidad ha sido muy interesante. Nosotros arrancamos hace más o menos unos 3 años, creo yo, y hemos tenido diferentes tipos de sesiones. Tuvimos sesiones en principio patrocinadas por vendors, estuvimos en las oficinas de Red Hat, en las oficinas de Google, estuvimos en algunas compañías de software, como el caso de Endava, Bellatrix, incluso estuvimos en una sesión en Medellín con el equipo de Bancolombia también compartiendo un espacio muy interesante y al final, como siempre lo decimos, este es un espacio en donde ustedes pueden tener una red de contactos extendida. Hace un momento les decía que aquí está todo el equipo de líderes técnicos de Mercado Libre. Si ustedes quisieran entender cómo podrían postularse, cómo podrían ingresar a una compañía tan relevante como Mercado Libre, al final les van a explicar un poquito. También vean estos espacios como una oportunidad de crecimiento profesional para conocer gente. Entonces, pues esa justamente es la idea detrás de estos temas. Entonces, hemos venido en general compartiendo. Tuvimos la academia, la Universidad de los Andes, que es una de las universidades más representativas en el país, también se unió a la comunidad.
tuvimos un concierto, y esto fue muy interesante porque creamos ahí un concepto muy interesante. Tuvimos un concierto en donde tuvimos un grupo de mujeres exponiendo las diferentes tecnologías, y antes de la pandemia, digamos que nos disfrutábamos completamente los espacios que teníamos acá en esta comunidad. No paramos en la pandemia y continuamos tratando de darle continuidad. Siempre es un desafío. En pandemia ya todos estamos cansados de las sesiones, ya no queremos conectarnos a un Webex, a un Teams más, pero aún así hemos tenido una continuidad que nos ha permitido, digamos, a, hacer que la comunidad crezca. Como les decía, hoy somos casi 2.100 personas inscritas en el Meetup, y en general tenemos un promedio de 100 a 150 personas asistiendo en general a los eventos, y para una comunidad de este tipo realmente es muy, muy relevante. Entonces, desde esa perspectiva, pues eso es un poquito lo que hemos venido trabajando. Hemos tenido diferentes tipos de sesiones. Nos inventamos un Kubernetes Tour en donde tuvimos a Google, a Amazon, a Microsoft, a Red Hat, a VMware, contando lo que estaban haciendo alrededor de Kubernetes. Hemos tenido entusiastas con ganas de querer compartir, y estamos ahora en una serie en donde queremos que compañías muy relevantes para Latinoamérica nos cuenten un poco cuál ha sido su experiencia detrás de la adopción de todas estas tecnologías, ya en un entorno productivo, real, con desafíos, con una serie de desafíos en general y complejidades alrededor de estas tecnologías, y por eso venimos en esa serie. Hace algunas semanas tuvimos al equipo de Bancolombia contando un poquito su experiencia alrededor del ecosistema. Ahorita vamos a tener a Mercado Libre, y se vienen una serie de sesiones muy interesantes que no puedo decir todavía porque estamos ahí organizando. Entonces, es un espacio abierto para los que se están conectando por fuera de Colombia. Siempre bienvenidos. Ustedes se pueden unir a las sesiones fuera de su país. Mi recomendación es busquen los grupos que les queden más cerca. Si no existe un grupo, anímense a abrirlo. Yo hace 3 años busqué a los equipos globales de CNCF, me permitieron abrir el grupo, y digamos que se puede si hay una disposición. Y si no encuentran un grupo, bienvenidos acá. Siempre van a tener un espacio para poder compartir, ¿vale? Dicho eso, y ya para no hablar tanta carreta, le quiero dar la bienvenida al equipo técnico de Mercado Libre, en cabeza de Marcos y Sergio Orbe como representantes. Claramente sabemos que Mercado Libre es una compañía inmensa y que hay una cantidad de personas y de involucrados detrás de esta historia exitosa de transformación, pienso yo. Y el día de hoy construimos una sesión bien interesante que pudiera ser muy práctica, que pudiera ser bien real, de cuáles son los desafíos que tiene una compañía como Mercado Libre y cómo todas estas tecnologías al final entran a solucionar problemas de la vida real. Entonces, por eso, con el acompañamiento de todo el equipo técnico de liderazgo de Latinoamérica y el equipo técnico, obviamente, de los proyectos de transformación de Mercado Libre, pues hoy construimos esta sesión. Vamos a estar desarrollando estos 2 tracks y pues obviamente hasta aquí llego yo. Les doy la bienvenida y quisiera de pronto, Marcos, pedirte que te pudieras presentar, Sergio también que se pueda presentar, y si hay alguien más del equipo de Mercado Libre que quiera de pronto contar algo. Sé que pueden haber ejecutivos de Mercado Libre en la sesión. Si alguien quiere aportar, tenemos hasta un youtuber que les voy a recomendar, el canal de Rodrigo. Por aquí no lo dejó, se los voy a compartir. Es un canal súper interesante. Ya les voy a poner aquí el espacio para que lo sigan. Bueno, Rodri, si lo puedes poner nuevamente. Sorry, que estoy aquí. Claro, claro. Si lo puedes poner para que lo sigan. Mucho gusto. Muchas gracias. Relevante. Y bueno, nos prometió hacer luego un live para conversar. Entonces, Marcos, muchas gracias por el espacio. Sergio, muchas gracias. Quisiera que se presenten con todos los juguetes, como decimos acá en Colombia. Cuéntenos qué hacen, qué les gusta, y pues entremos ya en materia, que creo que tenemos ya 105 personas entusiastas muy interesados en lo que vamos a ver el día de hoy. Estaba muteado. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar acá con ustedes. Bueno, me llamo Marcos, soy de Brasil, así que perdón por el español, si hablo alguna cosa medio rara.
Bueno, estoy en Mercado Libre ya hace unos 5 años, ¿sí? Un montón, ¿no? Yo estoy hoy como el líder técnico en el equipo y junto con Sergio y los chicos que veo un montón acá, estamos ahí tocando el track de serverless, en lo cual estamos utilizando bastante Kubernetes para, bueno, agregar un montón de features copadas a la plataforma que vamos a estar comentando un poco acá para ustedes. Súper, Marcos, bienvenido. Sergio. ¿Qué tal, Iván? Bueno, yo soy Sergio, también estoy en Mercado Libre hace casi 4 años. Soy líder de proyecto dentro de lo que es el área de Cloud and Platform. Y ahí, bueno, junto con Marco, Juliano y un gran equipo, estamos en este emprendimiento de serverless en la plataforma, que es lo que venimos a contarles hoy. Queremos mucho agradecerte a vos, Iván, a todo el equipo del Cloud Native Community Group, por la invitación y por darnos la oportunidad de estar acá con todas estas personas. Buenísimo, buenísimo. Checho, me dijeron que Sí. eres Checho, te sientes más cómodo. Entonces, Checho, de verdad, muchas gracias, Marcos, por acompañarnos hoy. Y bueno, dicho eso, entremos en materia. Si quieren, compartimos pantalla. Nuevamente, agradecerles por el espacio y empecemos. Dale. Ahí comparto. Bueno, ahí ya nos presentamos. Ahí en el QR tienen nuestro LinkedIn si quieren agregarnos. A ver. Bueno, para arrancar, la charla va a estar dividida en 2 partes. En la primera parte vamos a contar un poco sobre Mercado Libre y sobre nuestra plataforma interna que se llama Fury, como para dar un contexto de cómo funciona hoy, para dar pie a la segunda parte, que es la que va a explicar Marcos, donde vamos a entrar bien en detalle de cómo estamos implementando Kubernetes en Mercado Libre. Al final vamos a dejar un espacio para preguntas, así que la idea es que a medida que les vayan surgiendo, vayan dejando las preguntas acá en Slido. También ahí pueden votar las preguntas que hagan otros y esas cosas. Así vamos contestando las más votadas primero. Vamos a pasar rapidito por algunos números de negocio. Las 2 áreas principales de Mercado Libre hoy en día son el Marketplace de Mercado Libre, que es el que la mayoría ya debe conocer, y el área de FinTech con Mercado Pago. Algunos números del lado del Marketplace: en los últimos 12 meses tenemos, por ejemplo, 538 visitas por segundo, 29 compras por segundo, 65 millones de compradores y 12 millones de vendedores, 245 millones de productos vendidos en el segundo trimestre de este año y 231 millones de productos enviados por Mercado Envíos. Del lado de Mercado Pago, para el último trimestre tenemos 730 millones de transacciones totales, 15,1 millones de pagadores con billetera digital, 19,3 millones de cuentas con fondos invertidos, 16,3 millones de créditos en cartera, 809,8 millones de dólares en el portfolio y 22,7 millones de tarjetas emitidas desde el lanzamiento. Para seguir en el track de números, algunos de los números que nos pueden llegar a interesar a nosotros. Por ejemplo, dentro de lo que es tráfico público, tenemos 5 millones de requests web por minuto, 200 millones de requests a la API de Mercado Libre por minuto, 45 gigas de logs generados por minuto, 8.000 deployments por día, 32.000 microservicios que están hosteados en alrededor de 100.000 instancias de máquina virtual, de EC2 o de GCP, 7.000 desarrolladores,
1 millón de jobs batch por día. Dentro de lo que es el servicio de cola de mensajes, tenemos 52 millones de mensajes por minuto, que representan aproximadamente 73 gigas de data transfer por minuto. En cuanto a lo que es bases de datos, por ejemplo, tenemos alrededor de 8.000 bases de datos NoSQL, que tienen un tráfico de 500 millones de requests por minuto. En lo que es bases SQL, tenemos aproximadamente 10.000 bases SQL, con 4 petabytes de datos transaccionales, 6 petabytes de datos no transaccionales, y un tráfico de 1,5 millones de queries por segundo. Esto obviamente gracias a aproximadamente 50.000 tazas de café por día. Respecto a lo que son lenguajes de programación que utilizamos hoy en Mercado Libre, la mayor parte de nuestros servicios están hechos en Java y en Golang. Hay algo de Kotlin que está dentro de lo que es Java. Usamos también mucho Python, mayormente para Machine Learning, JavaScript, Node.js, principalmente para frontends, y también queda algo de Grace todavía dando vueltas por ahí. En lo que son tendencias de estos lenguajes, se pueden ver algunas cosas interesantes, como por ejemplo que Golang viene ganando bastante terreno en los últimos años. Para esto, desde el equipo de plataforma, nosotros damos soporte a una gran variedad de lenguajes, y los equipos que desarrollan cada servicio pueden elegir cuál es la tecnología que mejor se adapte a sus necesidades en ese momento. Dentro de lo que llamamos el ecosistema de Mercado Libre, los equipos de desarrollo están enfocados en desarrollar los distintos productos que componen a este ecosistema. Por ejemplo, Mercado Libre, el Marketplace, también tiene secciones de vehículos, inmuebles, servicios, Mercado Ads, Mercado Shops, Mercado Envíos, y Mercado Pagos y Mercado Créditos. Pero además de estas áreas de producto, hay otras áreas que son cross a todas estas unidades de negocio. Y una de estas áreas es el área de Cloud and Platform, que es donde estamos con Marcos. Y hay algunas más, como por ejemplo User Experience, SRS, GIMP, entre varias otras. Un poco para entender dónde estamos parados respecto a lo que es el área, en Mercado Libre nos gusta pensar los productos como una composición de distintas capacidades. Es decir, hay servicios que son horizontales o que se reutilizan para crear nuevos productos. Un ejemplo claro de capacidades, por ejemplo, podría ser una API de ítems o una API de pagos, pero también, por ejemplo, puede ser un servicio que maneja vencimientos, otro que maneja feriados, otro que maneja recurrencias, rutas, códigos postales, métodos de pago, envíos de mails, cualquier cosa que se les ocurra. Todos estos son lo que llamamos capacidades, que las desarrollan los mismos equipos de producto y que a su vez disponibilizan a todo el ecosistema para facilitar la construcción de nuevos productos. Y acá, en la barrita de abajo del todo, es donde estamos nosotros, desarrollando la plataforma que facilita la construcción de estos productos y capacidades. Y ahí, haciendo un poco de zoom en esta barrita, tenemos distintas subáreas que componen al área de Cloud and Platform, que son Governance, Platform, Services y Foundations. Entre todas estas áreas desarrollamos los distintos componentes que hacen a la plataforma de Mercado Libre que usan todos los desarrolladores de Meli, y siempre enfocándonos en estos 6 pilares cuando pensamos nuestros productos. Hoy el equipo de plataforma está formado por más de 200 personas que están distribuidas en 5 países. Por ejemplo, bueno, como ya comentó, Marcos está en Brasil, yo estoy en Argentina, y este año también estamos empezando a formar nuevos equipos en Colombia. Estamos contratando continuamente, así que ahí al final de la charla vamos a dejar el link a la página con las posiciones que tenemos abiertas, y pronto se estarán abriendo más. Así que no duden en postularse si les resulta interesante lo que les vamos a mostrar hoy. Bien, vamos a hacer un poco de historia de cómo llegamos hasta acá. Al comienzo teníamos algo que ahora llamamos Viejo Mundo,
que es un hermoso monolito que tenía todo el código de Mercado Libre, paquetado en un meli.jar que se deployaba en producción una vez por semana, en un gran esfuerzo de coordinación entre todos los desarrolladores. A medida que Mercado Libre fue creciendo, ese monolito dejó de ser viable, digamos, y emprendimos el arduo camino de matar al monolito. Ahí levante la mano quien se siente identificado con esta misión. Y así fue como nació MeliCloud. MeliCloud era un data center propio donde teníamos desarrollada una plataforma de tipo Infrastructure as a Service montada sobre OpenStack. En esta plataforma, así muy resumidamente, los desarrolladores podían crear máquinas virtuales a las cuales se les daba acceso por SSH y ahí ellos podían instalar su aplicación y otros servicios que necesitaran, como una base de datos, una cola de mensajes o lo que sea. Vale aclarar también que estamos hablando de una época donde no existía Docker. Entonces, MeliCloud nos permitió escalar la infraestructura acorde con el crecimiento de negocio, reducir muchísimo el time to market respecto a lo que era el monolito y ir matando de a poco ese monolito. Pero Mercado Libre siguió creciendo y cada vez crecía más rápido y eso finalmente se transformó en un caos. Llegó un momento donde los desarrolladores empezaron a pasar más tiempo en war rooms haciendo troubleshooting de problemas que desarrollando nuevos features. Nos pasaban cosas como, por ejemplo, se caía una aplicación, los equipos a veces no sabían muy bien qué tenían instalados en las instancias o cómo estaban instaladas o configuradas. Por ahí alguien que había instalado algo en la instancia que ya no estaba en el equipo y había que ponerse a debuguear a ver cómo estaba instalada una base de datos, dónde estaba configurada, etc. Y bueno, eso fue un poco lo que nos impulsó a ir más por un camino de estandarización. Y también justo era el momento donde se empezaba a popularizar la nube y también surgían nuevas tecnologías como los contenedores. Y así fue que llegamos a Fury. Fury es una plataforma de tipo Platform as a Service que desarrollamos internamente en Meli, sobre la cual se desarrollan, se deployan y se gestionan todas las aplicaciones de Mercado Libre. El objetivo de la plataforma es proveer una experiencia unificada de desarrollo, simplificar todo el ciclo de desarrollo desde el código hasta la operación, brindar servicios robustos, escalables y seguros, y abstraer a los desarrolladores de lo que es la complejidad de la infraestructura para que puedan enfocarse más en lo que más les gusta hacer, que es desarrollar los mejores productos. ¿Qué es una aplicación que decimos en Fury? Una aplicación es una entidad que representa o tiene básicamente un repositorio de código y un conjunto de servicios. Básicamente un desarrollador entra a Fury a través de un frontend, quiere crear una aplicación, completa algunos datos como el nombre, el equipo al que pertenece esa aplicación, qué lenguaje quiere utilizar, y la plataforma por detrás va y crea un repositorio en GitHub, crea distintos dashboards para monitoreo, dashboard de logs, varias cosas más. Hace un scaffolding inicial de una estructura de proyecto para la tecnología que eligió. Y una vez que el desarrollador tiene creada la aplicación, empieza a escribir código normalmente usando Git, hace pull requests, y esos pull requests pasan por todo un proceso de release, donde se corren los tests, se chequea el coverage, se hacen distintos chequeos, por ejemplo, de seguridad, de estilo, etc. Y finalmente se crea una versión de esa aplicación o de ese código. Esa versión lo que termina siendo es una imagen de Docker donde está empaquetada la aplicación, el código de la aplicación del desarrollador. Posteriormente a tener creado versiones, la plataforma brinda a los desarrolladores distintas formas de deployar esas versiones en producción en la infraestructura, y da distintas estrategias como por ejemplo deployments blue-green, canaries, rolling updates, all-ins, entre varias otras.
Además de todo eso, Fury también provee algunos servicios. Por ejemplo, tenemos servicios de datos, como pueden ser una base SQL, una base NoSQL, de tipo Key Value Store, de tipo Document Search, de tipo Time Series, servicios de colas de mensajería, servicios de streams, servicios de Object Storage, de caché, servicios de administración de configuraciones, de secretos, servicios para hacer pruebas de carga, un framework de documentación y muchísimos servicios más. También, además de eso, provee lo que llamamos servicios de cómputo, que son en los que nos vamos a enfocar particularmente en la charla de hoy. Estos servicios de cómputo pueden ser de tipo web services, que son un servidor web básicamente, de tipo consumers, que son consumidores de alguna cola de mensajes o de streams, o jobs de tipo batch. Vamos a contar un poco cómo se componen las instancias de una aplicación dentro de Fury. Hoy las instancias dentro tienen Docker Compose. Este Docker Compose administra el container aplicativo, que es ese que buildeamos cuando mergeamos un PR, ¿sí? Que tiene el código de la aplicación. Y a la vez hacemos mucho uso del patrón de sidecars, donde tenemos otros containers que proveen servicios aledaños a esa aplicación. Por ejemplo, todas las máquinas virtuales tienen un agente de métricas que colecta métricas tanto de la aplicación como de la infraestructura, del tráfico, etc. Y las mandan hoy usamos Datadog, por ejemplo. Después tenemos un agente de logs que colecta los logs de la aplicación y de los distintos sidecars y los manda al servicio de logs para disponibilizarlo después para los desarrolladores. Hay un middleware de tráfico, que ahora más adelante vamos a ver un poco de qué se trata. Tenemos también un container de core DNS para usar caché de DNS. Y después hay algunos opcionales, por ejemplo, si la aplicación usa una base de datos MySQL, hay un proxy de MySQL que se encarga de cifrar las conexiones a la base de datos y multiplexar conexiones. Y si en caso de ser un workload de tipo batch, tiene un agente de jobs. Bien. De estas máquinas virtuales son de las que tenemos aproximadamente 100.000 hoy en día. Después, algo de lo que vamos a hablar mucho es de qué son los scopes. Los scopes básicamente son un grupo de máquinas virtuales que representan o tienen la misma versión de una aplicación, ¿sí? Una aplicación puede tener varios scopes. En este ejemplo, por ejemplo, la aplicación Items API tiene un scope de read, la aplicación Users API tiene un scope de write, puede tener también un scope de reads, la API de search está dividida por países, entonces tenemos MLA, MLB y así distintos scopes. Y estos scopes son lo que, para poner un ejemplo, un auto-scaling group, estos scopes son grupos de máquinas virtuales que autoescalan en base a la demanda de recursos, principalmente en base a la CPU, al uso de CPU. Antes usábamos autoscaling cuando estábamos solamente en AWS. Ahora que estamos en AWS y en GCP también, tenemos desarrollada nuestra propia solución de autoscaling. Yendo un poco a cómo se administra el tráfico que llegan a estos scopes, hoy en día tenemos una capa centralizada que está dividida en distintos scopes también, por donde entra el tráfico público y en algunas también por donde va el tráfico interno. Estas capas de tráfico básicamente son instancias que están corriendo Envoy, aprovechando que estamos en la CNCF para mencionar algunos productos, donde, bueno, todo el tráfico que es de frontends, por ejemplo, entra por CloudFront, va a un balancer que balancea entre estos distintos envoys, y estos distintos envoys son los encargados de balancear el tráfico a las distintas máquinas virtuales. También está la capa de tráfico de API, donde
se puede entrar por tráfico público o nosotros dentro de nuestras aplicaciones también usamos la misma capa de tráfico yendo por otro dominio. Entramos a esa capa de tráfico y estos envoys se encargan de hacer el balanceo de tráfico entre las distintas instancias. Y acá, algo que habíamos dicho antes, es dentro de una instancia de una máquina virtual, tenemos el container de la aplicación y el container que es el middleware de tráfico. Lo que hace este container de middleware de tráfico, que en realidad también es un envoy que está corriendo al lado de la aplicación, es interceptar todo el tráfico entrante y saliente al container aplicativo y hace distintas cosas como, por ejemplo, la autorización de tráfico. Entonces, por ejemplo, Fury ofrece un servicio de catálogo de tráfico donde yo para mi API digo cuáles son los endpoints y también digo quiénes tienen permisos de acceder a mi API o no. Entonces ahí sabemos si una API puede pegarle a otra. Y eso es básicamente, entre varios features más, también se encarga del cifrado de tráfico interno, por ejemplo, lo que hace este middleware de tráfico. Y hasta acá todo muy bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que estos scopes de los que hablábamos, o estas instancias de las que hablábamos, hoy en día tienen una relación uno a uno con una aplicación. O sea, una instancia está exclusivamente dedicada a correr el container de una sola aplicación. Y esto nos lleva a distintos tipos de ineficiencias. Por ejemplo, en lo que es Jobs Batch, estuvimos haciendo un análisis de, por ejemplo, en un periodo de 28 días, que eso representa 672 horas, el 87% de los jobs corren menos de 33 horas de esas 672. Pero esos scopes de jobs tienen una instancia, una máquina virtual prendida a las 24 horas. O sea, la máquina está prendida 672 horas y se usa 33. Y yendo más arriba, digamos, ese porcentaje no mejora mucho. Otro ejemplo que tenemos de estas ineficiencias son, por ejemplo, los consumers del servicio de colas de mensajes, donde tenemos distintos tipos de uso. Entonces tenemos, por ejemplo, tópicos con una producción bastante esporádica, o tópicos que reciben muy poca cantidad de mensajes, como que reciben 4 o 5 mensajes en toda una semana, otros que en una semana producen 500 o 70.000 mensajes, y esos mensajes se procesan así muy rápidamente y el resto del tiempo esas instancias están ociosas. Y también, bueno, tenemos algunas otras cosas, como por ejemplo, scopes que se usan para pruebas. Entonces, tenemos muchos scopes que se usan para pruebas. Básicamente, los desarrolladores pueden crear todos los scopes para pruebas que necesiten. Entonces, eso nos termina generando una ineficiencia general que se puede ver en este gráfico. Esto es, por ejemplo, el promedio de uso de CPU de todas las 100.000 instancias de Fury a lo largo de un día. Y se ve que ese uso de CPU nunca pasa el 20% de uso, digamos. Entonces, claramente hay una gran oportunidad ahí para optimizar todo esto. Hay un feature muy requerido por los usuarios de Fury, son, por ejemplo, las funciones. O sea, poder codear funciones y que esas funciones se ejecuten cuando sean llamadas, así como Lambda, por ejemplo, Cloud Functions. Pero, viendo este caso de la ineficiencia, se nos ocurrió pensar cómo podíamos solucionar el problema para toda la plataforma y tratar de mejorar el uso de recursos de toda la plataforma. Y ahí es donde entra en juego serverless. Que básicamente la idea es un poco buscar la forma de compartir esas instancias entre distintas aplicaciones o distintos workloads. Y ahí es donde entra en juego Kubernetes. Ahora le dejo el lugar a Mark, que les va a contar sobre lo que estamos pensando y ya implementando
en Kubernetes, mientras si tienen preguntas pueden ir cargándolas. Muchas gracias, Sergio. Súper. 2 minuticos, quieren estirarse ahí, ir por agua y ya continúa Marcos en la sesión. Yo vi que ya hay algunas preguntas, Sergio. Quieren ir revisando ahorita. Yo vi por ahí ya algunas personas han dejado varias preguntas ahí. Mientras eso, ya voy compartiendo pantalla. Dale. No se olviden de votar en las preguntas porque me parece que tendremos un montón y no sé si tendremos tiempo para contestar todas. Entonces, las más votadas podremos contestar. Sí, la primera, Checho. Sí, claramente. No hay discusión ahí. Si el dulce la de primera leche. dice, no sé cómo puedo presentar esto. Dice, ¿el dulce de leche es argentino? Sí, claro. No sé en Colombia cómo conocen el dulce de leche. No soy tan aficionado al dulce, pero si hay alguien aquí, sí, arequipe. Arequipe. En Perú creo que es manjar, pero en Colombia no sé bien cómo es. Arequipe, por ahí decía Arequipe. Camilo. Arequipe. Bien. ¿Cómo usan CI y CD? ¿Usan GitHub Actions? Respecto a eso, hay todo un pipeline bastante grande de lo que es release process. Principalmente usamos Jenkins. No tengo el detalle fino de si usamos GitHub Actions, probablemente sí, o usemos webhooks, pero ahí principalmente hay toda una infraestructura muy grande de Jenkins. Pues, cómo funcionan sus procesos de DRP con Fury y para bases de datos y assets. Esa es media amplia, o sea, porque Fury tiene muchísimos servicios distintos que en general todos los servicios que se implementan en Fury están hechos o son capas de abstracción sobre distintas tecnologías open source. Por ejemplo, no sé, el servicio de Key-Value Store lo tenemos montado, hasta hace poco lo teníamos montado sobre clusters de Cassandra. Hace poco lo migramos a DynamoDB, por ejemplo, y toda esa migración de forma transparente a los desarrolladores. El servicio de Document Search que está montado sobre Elasticsearch y cosas así. Entonces, medio que depende de cada servicio y cada parte del sistema, hay distintos planes de disaster recovery. Respecto a las bases de datos en particular, cuando se crea una base de datos productiva, básicamente el default es tener un primario y 2 réplicas. Y esas réplicas están una de esas réplicas está en AWS y otra de las réplicas está en GCP, por ejemplo. Con la transición a Kubernetes, ¿cuál es la proyección de ahorro de costos de infra? Esa es interesante. Todavía no tenemos hecha la proyección porque por algunas particularidades de la plataforma es bastante difícil de hacer. Pero creemos que así como base esperamos ahorrar al menos el 20% de lo que es el costo de cómputo, sin entrar en optimizaciones y en usar instancias spots y cosas por el estilo, ¿no? Pasa que también hoy en día, a pesar de las ineficiencias que generamos en la plataforma por cómo están las instancias, también tenemos muchísimos procesos de optimización automáticos, por ejemplo, cuestiones de escalado predictivo, de right-sizing automáticos, y también, por ejemplo, somos uno de los usuarios top 10 de instancias Spot en Amazon a nivel mundial. ¿El logo de Fury es un oso o un lobo? Eso queda a interpretación, el arte queda a interpretación del que lo está observando. Vamos con la última y arrancamos.
cómo manejaron la transición a Fiori mientras desarrollaban las capacidades de cloud y los equipos de producto demandaban una plataforma cloud. Bueno, por ahí no quiero spoilear un poco la charla de Marcos, pero básicamente fue un proceso complejo. O sea, Fiori es una plataforma que existe hace varios años ya, creo que más de 6 años, y para que se den una idea, recién en diciembre del año pasado terminamos de apagar el último servidor de MeliCloud. Así que, bueno, la migración en general fue bastante compleja. Fiori tampoco empezó siendo la plataforma que es hoy, sino que empezó con algunos servicios básicos, como por ejemplo el de cómputo, y fue creciendo y fue iterando, y al día de hoy sigue ofreciendo nuevos servicios todos los días. Así que bueno, lo dejo a Marcos, así no se nos va el tiempo. Sí. Importante compartir que hoy cerca de 25% de lo que tenemos en Meli no estás en Fiori. También. Sí, hoy también, por ejemplo, si bien incentivamos a todos los equipos a usar Fiori, y es el default, digamos, dentro de Mercado Libre, hay equipos que tienen algunas necesidades particulares que, por ejemplo, Fiori no ofrece un servicio para eso. Por ejemplo, hasta hace poco era Machine Learning, que había muy pocos equipos haciendo Machine Learning, y hoy en Meli, y hoy en día hay muchísimos, casi todos los equipos hacen Machine Learning, y Fiori tiene un servicio para hacer Machine Learning dentro de la plataforma. Por ejemplo, también BigQuery, hoy Fiori no tiene un servicio de BigQuery todavía. Entonces, esos casos particulares lo que hacemos es darles a los equipos cuentas propias de AWS o de Google para que ahí puedan montar su infraestructura. También hay y esto es lo que llamamos Soft Fiori, que básicamente representa el 25%, que va aparte de estas 100.000 instancias que les contamos. Y esas cuentas Soft Fiori también se administran a través de otra plataforma que se llama Cloud Controller, que básicamente es una plataforma de Infrastructure as Code. Básicamente entran los desarrolladores, ahí suben sus Terraforms o tienen facilidades para crear Terraforms, y con eso administran su infraestructura. Bien. Me callo y lo dejo a Marc. Estás en mute, Marc. Hizo chiste conmigo este Hangout. Bueno, ¿ahora sí? ¿Ahora me escuchan bien? Sí. Ah, perfecto, buenísimo. Perfecto. Bueno, ahí siguiendo. Bueno, como comentó Checho, uno de los principales motivadores fue la cuestión de eficiencia, ¿no? Por temas de ociosidad, desperdicio de recursos o hasta mal uso. Pero también pensando en implementar algo que pueda manejar mejor estos contenedores, que puedan compartir estas mismas virtual machines en lugar de tener uno a uno, ¿no? Una aplicación, una instancia. Podríamos brindar funcionalidades como, por ejemplo, escalar a cero para workloads que tienen estos síntomas de ociosidad o que tiene tráfego esporádico, por ejemplo. Functions a futuro y también la velocidad de escala, ¿no? Pensando que hoy cuando una aplicación escala por ejemplo, alarmas de CPU, es el tiempo del boot de la aplicación más el tiempo de boot de la virtual machine, en lo cual hace con que nuestras políticas de escalado queden muy agresivas, ¿no? De esta forma, también podemos brindar ahí una mejor experiencia a los desarrolladores que usan la plataforma. Bueno, y conforme nosotros al momento estábamos haciendo el estudio, el research, evaluando los problemas o identificando estos puntos de ineficiencia, conforme evolucionábamos esta research, por ejemplo, mirando jobs,
identificamos los puntos y, bueno, empezamos a chequear algunas posibles herramientas o servicios que podrían nos ayudar, como por ejemplo AWS Batch, o hasta mismo los servicios de functions del cloud gerenciado, ¿no? Como Cloud Functions y Lambdas. Pero cuando hacemos más zoom, mirábamos que, bueno, no se trata solamente de un tema de shops, pero también hay temas, pasa lo mismo con web scopes, por ejemplo. Y ahí, bueno, salimos un poco de esta visión de algo específico para batch o necesariamente algo de funciones y volvimos un poco más pensando en herramientas que manejen contenedores de forma gerenciada, como por ejemplo Cloud Run o hasta mismo ECS de AWS, ¿no? Y conforme íbamos investigando más, vimos que, bueno, o tendríamos que utilizar una de estas herramientas de forma muy específica o pensar en algo que nos permita hacer building blocks en relacionado a features destas por cuenta de nuestros servicios y que al final llegamos a que, bueno, necesitamos de un orquestador de container que nos permita manejar mejor estos componentes para atender tanto al servicio de shops, quanto al servicio web, quanto los consumidores de BigQuery, que son los que reciben los mensajes, quanto a cualquier otro nuevo servicio que Fury invente después que necesite computo, ¿sí? Y ahí, al final, ligamos en dos herramientas, que sería Kubernetes y Nomad, en lo cual las dos ya teníamos experiencia en Meli, já usamos Kubernetes para em um outro track, assim como também Nomad em um outro track, então podemos aproveitar estes equipos que têm muito mais know-how em estas ferramentas. Pero al momento de hacer una comparación, nosotros ligamos a, bueno, ¿qué necesitamos de cada una? ¿Qué necesitamos? ¿Qué features de estas herramientas van a nos ayudar en este challenge, ¿no? Entonces creamos estos grupos que serían como las primitivas, en lo cual, bueno, pusimos ahí que, bueno, relacionado a computo, necesitamos poder asignar los recursos, necesitamos tener el application scaling, necesitamos hacer con que esta herramienta pueda se integrar bien con nuestros algoritmos de deployment, que pueda brindar servicios para que sean multi-cloud, multi-region o tener distintos clusters, spread, o sea, la propagación entre nodes distintos, availability zones distintas, seguridad, red, troubleshooting. Entonces pusimos estos puntos y empezamos a chequear, pero también vimos que, bueno, empezar a comparar, bueno, este es mejor que este en cómputo, no, pero este nos permite un mejor manejo en adaptación con los deployments. Sería muy complicado, ¿no? Es como que tendríamos que evaluar de forma muy deep todos estos puntos. Y ahí lo que pensamos es, bueno, intentemos analizar estos puntos de forma un poco más abstracta, de forma como que, bueno, si hay soporte y saquemos las diferencias y evaluemos y elegimos estas herramientas por estas diferencias, porque no necesariamente queríamos identificar cuál herramienta es mejor que la otra o sobre determinado punto. Queríamos tener una buena herramienta para que podamos contar y hacer y tornarla como engine por detrás de Fury, ¿no? Entonces, obviamente, vimos que algunos features estaban mucho más adelante, mucho más maduros en Kubernetes, pero de cualquier forma seguimos esta forma y al final también comparando con documentación, comunidad y la forma de aprendizaje por cuenta de, bueno, Kubernetes tiene mucho material, muchos cursos, certificaciones, muchas personas conocen y por un montón más de otras cosas, al final llegamos a Kubernetes y como queríamos también empezar en este challenge de Kubernetes y ya teníamos, y Fury está muy basado en cloud, pensamos en seguir utilizando primariamente los servicios gerenciados, que en Google sería lo de GKA y de Amazon el EKS.
que está en bold justamente porque empezamos en AWS primero para hacer todo este esquema y ahí fue lo que elegimos para salir primero. Pero en algún momento vamos a estar en los dos, ¿sí? Bueno, y ahí como comentó Sergio, nosotros, hablando de serverless, relacionamos mucho a funciones, pero justamente vimos que, bueno, ligar a funciones no nos resolvería todos los temas, porque resolvería algunos temas de forma más continua a largo plazo, y los temas más actuales, probablemente solamente con functions no sería suficiente. Entonces pensamos en hacer un paso intermedio, que sería, bueno, ¿por qué no hacer primeramente un servicio como que de containers as service dentro de Fiori, para que possamos reaprovechar estas aplicaciones de los desarrolladores, o sea, las mismas imágenes que hoy ellos suben en la plataforma que se use para en el Compose, en las virtual machines, que possamos aprovechar estas mesmas imágenes y poner en Kubernetes y también agregar features que nos permita sermos mucho más eficientes, ¿no? Entonces, empezamos primero con este paso intermedio, que sería un menor costo de desarrollo, no solo de nuestra parte, pero también de los desarrolladores que usan la plataforma, ya que no tendrían que reescribir su código, se podrían reaprovechar la misma aplicación. Haríamos los entregables por step, ahí como comenté, aprovecharemos la misma app y sanar los temas de eficiencia actuales antes de seguir para functions directamente. Entonces fuimos más por una idea de cómo funciona Cloud Run o Fargate, en lo cual provisionamos un servicio de hosting de containers por detrás de Fiori, antes de necesariamente brindar la funcionalidad de las functions. Bueno, y acá, para dar ejemplificar un poco más, lo que sería este cuadradito, sería como que la plataforma en lo cual pusimos acá algunas interfaces o capabilities de esta plataforma que van a me ayudar a explicar un poco más dónde estas cajitas se encuentran, en lo cual Platform Services es como Checho comentó, serían los servicios que la plataforma brinda, deployment, los algoritmos de deployment que hoy ya existen y que funcionan para estos contenedores que están basados en virtual machines directamente. La Service Mesh, que justamente esta parte de tráfego interno, estamos avanzando por el camino de la Service Mesh, y el entorno de cómputo, que, bueno, utilizando un conglomerado, un set de aplicaciones intermedias, hace con que estas workloads se creen en los cloud providers, sea AWS o GCP, y que hoy resultan más o menos en estas 100.000 instancias, ¿no? Entonces, lo que pensamos en el momento es, bueno, ya que tenemos este conglomerado de aplicaciones que desacopla la plataforma de las APIs de los cloud providers, bueno, ¿por qué no hagamos un link y en lugar de crearmos directamente utilizando estas APIs como virtual machines, ¿por qué no pasamos y convertimos estas requisiciones para Kubernetes y empezamos a crear como pods, ¿no? Bueno, fácil, ¿no? Pero vimos que durante el camino no fue bien así. Hay un montón de otras cosas que voy a estar comentando, pero de cierta forma estábamos correctos de que, bueno, haciendo esto, podríamos hacer con que Fiori empiece a crear workloads en Kubernetes de forma muy transparente al desarrollador, ya que el desarrollador usa la interfaz que Fiori brinda y justamente para él sería bastante transparente, ¿no? Entonces, uno de los temas fue, bueno, empezamos entonces a crear estas workloads en Kubernetes. Dale, pero
hoy podemos crear un clúster, mañana si este clúster queda con un montón de workloads, creamos otro. Y bueno, ¿cómo hacemos para que estas aplicaciones se comuniquen entre sí? Ya que antes, cuando era todos como virtual machine, estas aplicaciones hablaban una con las otras y no tenían distinción de clusters, porque básicamente eran todo máquinas virtuales, ¿no? Entonces, uno de los primeros temas que tuvimos ahí que pensar es, bueno, ¿cómo resolver el tema de cómo estas aplicaciones pueden mirar una a las otras y que la comunicación pueda seguir de forma muy similar a cómo es Fury actualmente? Ya que, bueno, un pod hablando con algo que está fuera del clúster, ok, pero ¿y si una aplicación que aún no está en Kubernetes necesita hablar con una aplicación que está en Kubernetes? Bueno, tenemos ahí algunas opciones, ¿no? Si estuviesen todas en el mismo clúster, podríamos hacer uso del cluster IP, de los services que usa cluster IP, o necesariamente, bueno, como están afuera, pensar en servicios como load balancers, o hasta mismo el propio Ingress, pero ahí estaríamos como que, bueno, volviendo al camino que estábamos saliendo, que es, bueno, dejar de tener estos balancers y empezar una comunicación que la origen conozca, ¿no? El destino, y también no queríamos hacer con que agregar capas a más, o sea, gateways a más de los que ya existen hoy, para hacer todo este trámite de tráfego. Entonces pensamos, bueno, la forma de hacer eso sería si un pod pudiese ir contra la IP de la virtual machine y la virtual machine poder ir contra la IP del pod y que esto funcione. Y fue por ahí que fuimos. Nosotros, como estábamos utilizando, empezamos a utilizar el servicio gerenciado, tanto en AWS con el servicio DKS, quanto en GKA, hay los recursos del AWS VPC CNI, en el caso de AWS, y de GKA el VPC Native, que hace con que estos IPs de los pods queden de forma ruteables por la red, independiente si está en el mismo clúster de Kubernetes o no. Entonces, con eso, pudimos hacer esta mesh más unificada, en lo cual, a nivel de red, no hay fronteras de clúster, no hay esto es un pod o esto es una virtual machine. Al final es como si todo fuesen, no sé, pelotitas que tienen un IP y puerto hablando con otras pelotitas que tienen IP y puerto desde la capa de tráfego. Y miramos que eso nos traería la ventaja de, bueno, tener una red más agnóstica, independiente si estoy en AWS o GCP, si mi aplicación está en una virtual machine o está como un pod de Kubernetes, nos traería esta comunicación intercluster, y al final vimos que ni siquiera necesitábamos crear services de Kubernetes para esto, ya que la propia red, utilizando ahí Envoy, con la mesh que tenemos en el control plane, que también fue desarrollado por nosotros para poner esos targets en Envoy, ya logran rutear el tráfego contra uno y el otro. Y con eso vimos que, bueno, el kubeproxy quedó un poco de vacaciones, porque como no teníamos los services, kubeproxy básicamente no hace nada dentro de la virtual machine, ¿no? No va a generar estas reglas de IP tables, y con eso también no tendríamos que nos preocupar en cuando mientras estos clusters empiecen a crecer, de cambiar de IP tables a algún data plane de BPF, por ejemplo. Entonces, esto ya nos saca un poco esta preocupación de cuando estos clusters estuvieran más llenos. Bueno, y ahí, parecido al slide que Sergio comentó, afuera de K8s, bueno, una instancia en Fury quedó de la forma que él presentó. Y una instancia en Fury que pone esta aplicación en K8s queda con esta estructura. Entonces, en lugar de virtual machine, utilizamos el pod.
Seguimos con algunos sidecars que son importantes, ¿sí? Algunos, por ejemplo, como el Core DNS, volamos y después de esto voy a estar comentando un poco más, pero a futuro vamos a estar utilizando este Core DNS a nivel del host para quedar muy similar a un Node Local Cache, para brindar una performance mayor, el caché de los registros de DNS al nivel del host, ¿no? Para no ir directamente a KubeDNS directamente, al deployment de KubeDNS me refiero. Y también algunos otros ingresan, como por ejemplo este Traffic Init, que es un init container que utilizamos por cuenta de que, bueno, de la forma, haciendo con Compose, se tienen los bindings de puertos y estos bindings de puertos se puede jugar. Bueno, este container levanta en el puerto X, pero no voy a bindear en el host. Pero este, que es el tráfico, que es el proxy, sí, voy a bindear en este puerto, de forma con que el tráfico venga por ahí. Pero en Kubernetes, la forma que vimos de hacer esto, y que también service meshes de mercado lo hacen, es, bueno, tener un init container que ejecute reglas de IP tables y que hagan el redirect del tráfego para el contenedor del proxy en lugar del contenedor aplicativo a nivel de la interfase de red del pod, que sería la virtual Ethernet. De forma con que todo que ingrese a la aplicación primero pase por el proxy, de la misma forma el tráfego que sale de la aplicación pase por el proxy para hacer los features que Sergio comentó, como el mutual TLS, el temas de autenticación y todo más, ¿no? Entonces, de esa forma logramos hacer esto. Y ahí hacemos la pregunta, bueno, sabemos cómo es una instancia en Fury afuera de Kubernetes y dentro de Kubernetes, pero ¿cómo queda un scope? Como Checho también comentó, el scope un conjunto de virtual machines, pero además de eso, el scope tiene la característica de tener el self-healing, en lo cual si algo muere, él reemplaza, y también el scope es elástico, así que basado en alarmas de métricas puede escalar agregando más réplicas o disminuir el tamaño del pool, sacando estas réplicas. Y en Kubernetes, bueno, vimos que el objeto del réplica set nos daría la posibilidad de mantener el desired, ¿sí? Pero para mantener el min máximo, tendríamos que agregar y usar un objeto más que sería lo de HPA. Entonces, un Fury Scope del lado de Kubernetes sería el conjunto del réplica set y del HPA para que possamos manter el desired y también poder escalar estas réplicas, ¿no? Basada en estas métricas, sea de CPU, de memoria, para agregar o sacar estas réplicas. Y ahí ustedes pueden estar preguntando, bueno, ¿por qué ustedes usan un réplica set y no un deployment? Y acá viene un poco por cuenta de la interfaz de deployment que Fury ya tiene. Como nosotros tenemos también nuestra propia Service Mesh y muchas de estas estrategias de deployment, al final, son manejos de tráfego que se hacen en un pool, el pool actual, que sería el current, y el nuevo pool, que sería el candidate. Vimos que, bueno, el replica set sería el objeto más adecuado para nosotros, para que possamos hacer los cambios que la interfaz de deployment necesita, sin necesariamente triggear otros flujos, cambiando un deployment, por ejemplo, que automáticamente empieza a hacer un rolling update, ¿no? Entonces, nosotros tenemos actualmente estas estrategias, la initial, all-in, rolling update, blue-green, percentage canary, safe stick, ¿no? Y como muchos de estas aprovechan la mesh, una vez nosotros integrando a la mesh, podemos también tomar provecho de esto
mismo siendo réplica sets de Kubernetes y no necesariamente virtual machines como Fury maneja hoy. Bueno, y ahí, bueno, vimos como que sale todo al final del otro lado, como creamos en Kubernetes, pero el medio del camino no queda claro. ¿Cómo la plataforma hace para que estas workloads queden en Kubernetes, ¿no? Y ahí empieza un poco esta integración que hicimos. En el dibujito anterior, vimos que hay un conglomerado de aplicaciones intermediarias, en lo cual es responsabilidad de estas aplicaciones desacoplar la plataforma del mundo exterior, como los cloud providers. Y utilizamos la misma estrategia, en lo cual creamos una aplicación nueva, que sería la Serverless API, en lo cual desacopla la plataforma de Kubernetes. Entonces, la plataforma no habla Kubernetes, no conoce réplica sets, no conoce HPA. La plataforma conoce una API que maneja instance groups y que estos instance groups, al final del día, se transforma en un réplica set, más un HPA, más un secreto si tuvier, y a futuro un pod disruption budget, por ejemplo, ¿no? Así que el gano que eso nos trae es, bueno, hacer el desacople de la plataforma y de Kubernetes, haciendo con que solamente esta aplicación hable Kubernetes. Esto también nos permitió hacer deployments multicluster, porque como la plataforma hace deployments en esta API, el cluster se torna un parámetro y no más, por ejemplo, como un ambiente que esta plataforma tiene que conocer. De forma que, bueno, si la plataforma habla, bueno, deploy en el cluster 1, la Serverless API conoce el control plane del cluster 1 y a través de del cliente de la SDK de Kubernetes, conectamos en este control plane de forma remota, ¿no? Con los certificados, haciendo una conexión remota, para pedir al control plane, che, me crea el réplica set, o el HPA, el secreto, por favor, ¿sí? Y si la plataforma mañana decide, no, esta workload yo quiero que se crea en el cluster 2, por ejemplo, como comenté, para la plataforma este es un parámetro. Y esto queda muy interesante porque es posible hacer una migración de un clúster a otro de forma súper transparente al developer que usa Fury, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros tenemos una aplicación 1 que sería el current, podemos hacer un blue-green, el mismo clúster, y el swap de tráfego que la mesh va a hacer es apuntar el tráfego en lugar para el current, para el nuevo que sería el candidate. Pero en el caso de que, bueno, la nueva workload tiene que estar en otro clúster, él deja de apuntar el tráfego a la aplicación 2 en el current que está en este clúster, crea el réplica set candidate en otro clúster, y como a nivel de red no existe frontera de clusters, se puede hacer el redirect del tráfego directamente a este réplica set que está en otro clúster. Así logramos tener el deployment multicluster de una forma bastante sencilla y transparente para el usuario, ¿sí? También eso nos permite hacer cambios, elegir si queremos hacer cambios directamente en el clúster. Ejemplo, tengo que actualizar la versión de Kubernetes. Nosotros podemos actualizar la versión con las workloads ejecutando ahí, y que, bueno, se empieza a reemplazar una réplica del control plane por vez, o necesariamente podemos decir, no, ¿por qué no creamos un clúster nuevo en la versión que queremos y que los nuevos deployments pasen a este clúster nuevo en lugar del clúster que está actualmente, y que nosotros, sin que nosotros tengamos el riesgo de hacer
algum cambio em caliente com workloads produtivas executando aí adentro e que, não sei, possamos romper algo, se configuramos algo mal. Assim que esta forma queda muito segura de também hacer impactar cambios en el cluster y nos permite elegir esto, ¿no? Podemos, en lugar de cambiar el mismo cluster, generar un nuevo, probar y hacer con que automáticamente los nuevos deployments se migren de un cluster para otro de forma transparente al usuario. Y bueno, nosotros vimos que la arquitectura como pensábamos podría ser un problema cuando justamente empezamos a tener clusters en versiones distintas por un motivo de actualización, ya que, ahí acá volviendo un poco, como esta API sería la API que va a tener el client de Kubernetes para hablar con el control plane, si este control plane está en una versión y estamos actualizando la versión está en otra, podemos aí ter temas relacionados a las versiones, ya que la versión de la SDK puede ser incompatible con la versión de la SDK de otra versión de Kubernetes, ¿no? Así como que también, dependiendo de la versión, algún objeto puede ser que se cambie y empiece a generarnos los ifs dentro de la aplicación, cosa que no queríamos. Entonces, para eso, pensamos, bueno, ¿y si desacoplarmos de la Serverless API el Kubernetes? Entonces, ¿qué hicimos? Fue, bueno, creamos una aplicación dentro de cada Kubernetes, o sea, si tuviéramos 10 clusters de Kubernetes, vamos a tener una aplicación llamada, que nosotros llamamos de Cluster API dentro de cada Kubernetes, y esta aplicación en específico va a estar preparada para hablar directamente con la versión del control plane. Así que, si yo tengo un cluster en la versión 1.19, por ejemplo, y otro cluster en la 1.21, y por algún motivo hay un break change, algún cambio en un objeto, en lo cual antes se hacía de una forma, ahora se va a hacer de otro, o si el propio client tiene un cambio, ¿no? Creo que en la versión del 1.7 del Go CLI, creo que antes no se pedía el context y después se pasó a pedir el context. Entonces, eso haría con que nosotros tengamos que generar una versión de la Cluster API específico para este cluster. Y bueno, la Serverless API habla de forma agnóstica con esta Cluster API, repasando el Instance Group en lugar de decir réplica set con HPR y los objetos que utilizamos de Kubernetes. Así esto nos saca la necesidad de tener la conexión remota, de mantener estos certificados en algún storage, y en el caso de EKS, como fue lo que empezamos, nosotros tendríamos que hacer todo un montón toda una magia para obtener un token de 15 minutos para hablar con Kubernetes, controlar el vencimiento del token. Entonces, haciendo la conexión en cluster, nos saca todo este gerenciamiento y nos da mucho más flexibilidad y portabilidad. Esto también nos permite hacer cambios a nivel del cluster. O sea, antes, si tenemos que agregar un feature, tendríamos que agregar directamente en esta API, y si rompemos algo, bueno, todo esto acá está comprometido. De esta forma, si nosotros tenemos que hacer algún cambio, sea utilizar un feature, sea utilizar, por ejemplo, el pod finish de Kubernetes que queremos exponer como un feature en la Cluster API, podemos hacer de forma progresiva, cambiando un cluster menos prioritario o de teste antes de llegar a clusters que tienen workloads más prioritarias, ¿no? De forma con que si tuviera un error, que sea de forma aislada, ¿sí? Y esta Cluster API, además de recibir este mismo Instance Group, también es la responsable por aplicar configuraciones específicas de Kubernetes que están muy buenas,
como por ejemplo, la Cluster API es la responsable por agregar el Sprite Topology, en lo cual nos permite hacer con que estas réplicas queden distribuidas en availability zones distintas, porque si nosotros simplemente tenemos, bueno, un data plane y este data plane con las virtual machines, una de forma distribuida en estas availability zones, eso no quiere decir que nuestros pods van a estar de la misma forma. Entonces, el Sprite Topology nos permite hacer esta configuración y tener esto de forma distribuida, de forma más segura. También es responsable por hacer el disable del volumen que se monta automáticamente en los namespaces que tiene el token del namespace. Este token permite hacer algunas operaciones, generalmente somente lectura, pero permite hacer algunas operaciones contra el control plane. Así que, como estas aplicaciones que los usuarios van a poner desde la plataforma no van a necesitar hablar con el control plane, nosotros deshabilitamos eso. También deshabilitamos el Service Link, ya que, bueno, hoy no utilizamos los services, pero si tuviéramos alguna workload en este namespace específico, para que también no se injecte las variables de ambiente apuntando a estas workloads, por más que utilicemos las network policies para garantizar que todo salga por el camino que debería, es algo que vimos que Kubernetes nos permite y hacemos uso. También es responsable por montar los volúmenes de LXCFS, en lo cual nos permite con que una gran cantidad de lenguajes, cuando los desarrolladores necesitan, bueno, saber cuántos cores tiene para justamente, às vezes, criar un thread pool, alguna cosa del estilo, basado en los CPU shares, se hace esta conversión y ahí, en lugar de traer la cantidad de cores del host, él empieza a mirar, bueno, el host tiene 8 cores, pero este pod está asignado 2 o 2000 microcores, entonces ele vai empezar a traer 2 para algunos lenguajes que, para la mayoría que probamos y que brindamos desde Fury, vimos que eso nos ayudó un montón. Así que también es algo que hacemos de forma transparente al usuario y que también nosotros, para tomarmos provecho del Downward API, también tenemos nuestros propios placeholders y la Cluster API es la responsable por hacer esta conversión para injectar la IP del pod dentro del contenedor aplicativo y algunas informaciones más, ¿sí? Además de que también es la responsable por configurar la afinidad, los probes, en lo cual utilizamos desde el Startup Probe, Liveness y Regions Probe también, Host Alias y algunos parámetros más que nos permite Kubernetes configurarmos. Y bueno, vimos cómo hacemos para decir al control plane para crearmos una workload, pero ¿cómo sabemos desde afuera lo que pasa dentro del cluster? Para eso, y para no tener necesariamente que a cada request tengamos que ir contra el control plane y tirar una request, o necesariamente tener un job que a cada tanto chequea los objetos del control plane, creamos el Cluster Agent. Este Cluster Agent funciona de forma muy similar a un controller, en lo cual utilizamos los informes de Kubernetes para quedar al tanto de lo que está se pasando con algunos objetos en específico. Entonces, utilizamos ahí el Shared Informer y observamos tanto los pods, cuanto los nodes, cuanto el objeto Events, en lo cual replicamos esta información desde el Cluster Agent a distintos lugares en la plataforma. Por ejemplo, en la Serverless API, el Cluster Agent, todo que son pods y nodes, replica en una cola FIFO,
en lo cual almacenamos en nuestra base de datos, justamente para que possamos brindar endpoints e fazer consultas sem ter que ir contra o control plane e poder fazer agregações e queries mais complexas, tendo isso almacenado aí. Também utilizamos o objeto de events para decir algunos servicios de la plataforma, como el servicio de Activity que tenemos. Este servicio es responsable por decir qué se está pasando, como por ejemplo, se cayó una instancia de tu aplicación, se levantó, se escaló una instancia de tu aplicación. Utilizamos los events para obtener esta información e integrarnos con este servicio para dar al desarrollador la misma información, que se bajó una réplica, que se levantó una réplica, que se escaló una réplica, por ejemplo, ¿no? Y también utilizamos las informaciones de los pods para cambiar el control plane de la service mesh que tenemos para que las rutas queden up to date y que el tráfego pueda salir todo bien, ¿no? También nos basamos en los resource version de Kubernetes, justamente porque, bueno, si este cluster agent se va por algún motivo, al momento de subir nuevamente, nosotros almacenamos los resource versions en nuestra API y cuando se levanta, logramos a chequear cuál fue el último resource version enviado para decir a Kubernetes, nos enviarmos los eventos desde este último resource version. Hay un tiempo límite de almacenamiento que hay en la documentación, pero de cierta forma esto ya nos ayuda un montón, caso sea, bueno, se cayó y se levanta rápidamente, podemos tomar provecho de esto. Y bueno, haciendo un poco más de zoom en el clúster, acá tenemos, bueno, algunos namespaces. Lo de Calico, por ejemplo, ya que en lo que es EKS, el VPC CNI no soporta Network Policies, así que tuvimos que hacer la instalación integrada de Calico para que nos brinde este feature. Tenemos también el namespace de monitoramiento, en lo cual están los agentes de Datadog, tanto el cluster agent cuanto el agente que queda como un daemon set para enviar las métricas del host y para hablar con Kubelet y enviar a Datadog, a nuestro sistema de monitoreo. Bueno, en kubesystem se tiene los que ya vienen como que kubeproxy, el CoreDNS, ¿no? En el caso de Amazon, como fue lo que iniciamos, tenemos el VPC CNI y el AWS Load Balancer. Este Load Balancer utilizamos principalmente, utilizamos justamente para que la Serverless API pueda hablar con la Cluster API, ya que como esta aplicación no es una aplicación de Fury creada por Fury, porque senão quedaría cíclico, necesitamos para este crear un service. Incluso, en el caso de EKS, utilizamos una feature copada, que es el IP target, en lo cual, como utilizamos la VPC CNI, logramos redireccionar el tráfico directamente a la IP del pod, sin tener que necesariamente hacer el doble salto, que es hacer enviar el tráfico por un node port a alguna virtual machine del cluster y que desde ahí se haga internamente el salto para donde está este pod. Así que logramos hacer el envío de forma más directa. Y acá también tenemos algunos add-ons que instalamos, como el Kubestate Metrics, el Metric Server, y también el Cluster Autoscaler, que nos permite hacer el escalado de nuestro data plane de forma elástica, ¿no? Basado en cuando no hay más capacidad en el data plane actual. Así el Cluster Autoscaler se integra directamente con el Autoscaling Group, pedindo para que se agregue ou se saque X cantidad de réplicas de estas virtual machines, haciendo con que nuestro cluster quede, nuestro data plane quede elástico y sin
generar mucho costo también, ¿no? Y el Proportional Cluster Autoscaler utilizamos más para hacer el escalado de los preemptive pods que utilizamos como overprovisioning. En algunos clusters nosotros pensamos en tener una capacidad extra justamente para que tengamos una velocidad de escalado bastante buena, ya que como tenemos estos pods de baja prioridad, utilizando ou reservando recursos quando Kubernetes vê que não há mais onde pôr um workload que se escala, por exemplo, e esta workload seja de uma aplicação de Fury, ele vai ser o reemplaço por prioridade deste pod preemptivo, ponendo a aplicação, e este pod preemptivo que vai quedar em pending, acionando o cluster autoscaler, para que justamente se aumente o tamanho do data plane. Desta forma, quando uma aplicação escala, não vamos, para a maioria de edges, não vão ter o tempo de boot de virtual machine, porque quem vai estar sofrendo com isso seriam os pods preemptivos, não? Bueno, e las 99% de las workloads de Kubernetes vão quedar em namespace default, que seriam as aplicações de Fury, criadas por la plataforma, não? En este namespace estaría nuestro agente, la cluster API que mostré a ustedes, y el scaler que va a nos ayudar con la task de escalar las workloads para cero, y desde el cero también. Y actualmente los node pools o node groups que tenemos disponibles en nuestros clusters son los de General Computing, que juegan estos workloads para virtual machines, para famílias de virtual machines de cómputo general, y lo mismo tenemos también un conjunto de virtual machines que están más para una familia de CPU Optimizer. Bueno, y ahí cuando pensamos que tenemos 100.000 instancias por detrás de Fury, y que pensamos que tenemos que encajar estas 100.000 réplicas de aplicaciones en clusters, bueno, gracias a tener la plataforma intermediando esto, podemos elegir si queremos tener clusters más largos o clusters más chicos, en lo cual lo que nos más interesa sería mantener estos clusters chicos para no sobrecargar mucho el control plane y tener algo basado en los service limits y los benchmarks de algunos add-ons que vimos para mantener todo bien. Y también eso nos permite hacer la división por cualquier criterio, sea por tipo del servicio, sea por si es test o no, o sea si queremos dar a una BU en específico, como por ejemplo algún equipo de fintech, por ejemplo, de Mercado Pago, un clúster específico para sus aplicaciones por detrás de la plataforma. Y también nos permite tener configuraciones muy específicas del overprovisioning y del cluster autoscaler en relación a lo cuánto chequea, lo cuánto baja, lo cuánto crece y lo cuánto mantenemos de reserva de cómputo en estos clusters. Bueno, y para hacer el gerenciamiento de todo eso, nosotros contamos actualmente, mantenemos estas specs de Kubernetes en GitHub, utilizamos ahí un terminal para ingresar en un Bastion y utilizamos Terraform tanto para infra as code, para crear estos clusters Kubernetes en el cloud, pero también creamos módulos de Terraform para hacer el apply de estas specs y monitoramos con Datadog, ¿no? Eso es lo que tenemos actualmente. Pero la cuestión es que, bueno, cuando llegamos, salimos del trabajo y quedamos en la silla, mirando la tele y pensando que tenemos que hacer un cambio en la spec mañana, quedamos, bueno, un poquito tristes porque, bueno, tenemos que ingresar en el Bastion, hacer el cambio en la spec,
los módulos de Terraform es algo mucho manual que hicimos. Entonces, estuvimos evaluando y en un futuro muy próximo vamos a estar cambiando esto para que, bueno, las specs continúen en GitHub, que usemos Terraform solamente para justamente crear la infraestructura y que las specs de Kubernetes possamos hacer el apply en los distintos clusters que vamos a tener a través de algo más customizing, en lo cual nos va a permitir tener secciones de estos YAML files cambiadas de acuerdo para cada cluster, ¿no? Y monitoreando con Datadog de cierta forma. Y también para justamente que, como nosotros somos un equipo en lo cual necesitamos saber lo que está pasando dentro del cluster, às vezes evaluar qué objetos hay, chequear algún permiso en específico, y esto tendríamos que continuar haciendo vía terminal, pero no solo nosotros, otros equipos como los de seguridad también necesitan a veces hacer chequeos y evaluar si hay algún nicho, si hay alguna cosa. Vamos a estar complementando, agregando Rancher para que possamos aposentar de certa forma el terminal y que possamos ter uma interfaz en lo cual si hay equipos que necesitan, como los de seguridad, necesitan ingresar dentro del cluster, tengan grupos de usuarios con los permisos de solamente lectura, ya que los cambios queremos hacer vía GitOps por Argo CD, ¿no? Pero que possamos ter uma visualização bastante fácil do cluster, de los distintos clusters que vamos a tener, em los distintos providers que vamos a tener, de forma mais centralizada e mais ordenada, ¿no? Assim que também vamos estar experimentando agregar Rancher para nos ajudar com esto, exclusivamente com esto. E aí, bueno, vamos a poder quedarmos mais contentos quando salimos del trabajo y pensamos que tenemos que hacer un cambio mañana en algún spec, vamos a quedar mucho más tranquilos, ¿sí? Y bueno, algunas cosas, algunas features que vamos también estar, que estamos trabajando, otras que vamos a pensar y otras que estamos pensando en hacer. Bueno, el Scale to Zero, sea para los escopos de batch, que sean los de shops, web, consumers, o para cualquier tipo de scope que exista, queremos agregar este feature. El Core DNS que había comentado antes, queremos mantener como un daemon set en el host para justamente tener esta performance, en lugar de tener que hacer queries de DNS en réplicas que pueden estar en otros nodes, es como mantener en cada node una de forma sincronizada. Esto aumentando la disponibilidad y la performance, ¿no? El CPU Manager, que es un feature muy interesante que Kubernetes nos brinda, también queremos estar trabajando con esto para tener los cores dedicados y que aplicaciones muy sensibles a latencia de CPU pueden estar tirando provecho del mismo caché que se almacena, ya que va a estar utilizando el mismo core y también no estar ahí como que siendo troteado por cuenta del CFS. Y obviamente el Melee Functions, que es algo que todos nosotros estamos ahí esperando. Bueno, y para encerrar, hay un videocito bastante breve, es 1 minuto, que muestra un poco la plataforma y cómo hacemos la integración. Así que me gustaría de presentar a ustedes. Bueno, acá es el formulario que el desarrollador va a ver en Fury y configurando estos parámetros. Abajo hay el terminal que está haciendo un watch en el cluster y ahí podemos ver que desde el creado, desde el frontend, ya se empezó a crear este réplica set en Kubernetes. Y ahí es la pantalla que, bueno, el desarrollador queda aguardando mientras el deploy se está haciendo hecho. Tenemos esta pantalla de infraestructura en la cual mostramos las réplicas que se crean, en este caso 1. Y ahí, cómo sería el flujo del deployment una vez que él creó la aplicación.
Ahí la estrategia sería el Blue-Green. Y ahí también podemos ver que, bueno, ya se empezó a crear el réplica set nuevo, que sería el Candidate, que había comentado a ustedes. Es impresionante que las cosas se crean bastante rápido en Kubernetes y el front justamente, como tiene algunos pooling, tarda en se dar cuenta, pero queda bastante rápido. Hoy nosotros haciendo deployments en los scopes actuales, damos una experiencia al desarrollador de la unidad de minutos, o sea, 3, 4 minutos para eso, y vimos que ahí ya en 1 minuto la aplicación ya se creó, se ya hizo el start. Y una vez que se termina el Blue-Green, haciendo el finish, se va a empezar a terminar la réplica antigua. Y bueno, es la forma como que por detrás de Fury estamos utilizando Kubernetes, dando la experiencia al desarrollador muy similar a la experiencia que ya les damos hoy. Así que, bueno, preguntas. Buenísimo. Bueno, tenemos las preguntas al otro lado. Hay bastantes. Ha estado muy interesante, muy chévere. Antes de darles el espacio para responder algunas, súper interesante, realmente. Y por ahí escribía en el chat, uno de los creadores de Kubernetes hace un tiempo en una sesión hablaba de que Kubernetes iba a ser la plataforma de plataformas. Y un poco lo que vemos aquí justo es precisamente el cumplimiento un poco de esas palabras. Exactamente. Entonces súper interesante la escala, el volumen que han tenido que enfrentar ustedes. Es muy interesante. Entonces, por ese lado, súper bien. No sé si hay algo más en la presentación o si quieren de pronto Sergio y Marcos que empecemos a recorrer de pronto algunas de las preguntas que hay Dale. en el slide. Ahí si querés, Marcos, dejate el siguiente slide. Ahí nada, si les resultó interesante todo esto de lo que hablamos, tenemos esa página con todas las posiciones abiertas en varios países de Latinoamérica. Y estamos continuamente abriendo nuevas posiciones, así que si no encuentran una que les guste ahora, chequen dentro de unos días también. Y bueno, mientras vamos a las preguntas. Vamos de... ¿Sí? No, hablé genial. Vamos a las preguntas y vamos de la más votada a las menos votadas hasta donde nos dé el tiempo. ¿Cuánto recurso humano gestiona toda la infraestructura que has mencionado y cómo dividen sus equipos? Bien. Ahí, en cuanto a personas, en el área de platform, o sea, todos los que desarrollamos Fury, hoy somos más de 200 personas, menos de 250, no tengo el número exacto ahí, por ahí Juliano lo tiene. Creo que es un poco más de 200 y creciendo un montón. Y cómo dividen sus equipos. Bien, básicamente tenemos dentro de lo que llamamos de platform, algunos otros equipos, por ejemplo, de foundations, de services y otras más, de governance. Y ahí estos equipos se dividen por squads y cada squad tiene la responsabilidad de alguna cosa que puede ser un servicio. Por ejemplo, en nuestro equipo de serverless tenemos una squad de X personas que incluso es muy atípica porque tenemos personas de platform y de foundations que son distintas verticales de Cloud and Platform, por ejemplo. Y ahí una cosa muy importante que tenemos acá y que ya miré en las preguntas que se siguen, es que cada equipo es responsable por su servicio o producto, etc. Y entonces hacemos la guardia. Entonces tenemos personas que se quedan con su cell phone en tiempos determinados
Y esto también se pasa para los equipos que no son Fiori, que son de productos, por ejemplo. Entonces tenemos el ownership acá muy bien definido. Es responsable por lo que tocas. Claro. Hay algo para agregar es, en Mercado Libre, cada equipo es alguna especie de startup y dentro de lo que es Fiori tenemos toda la filosofía de you run what you build. Entonces, imagínense que dando servicio a 7.000 desarrolladores, el equipo de plataforma no puede estar detrás de cada deploy o de cada servicio que existe, detrás de 32.000 microservicios. Entonces, ahí la plataforma le da a los desarrolladores todas las herramientas para crear su servicio, para deployarlo, para monitorearlo, para alertarse. Alertas es otro de los servicios que da la plataforma. Y cada servicio es responsable de mantener, cada equipo es responsable de mantener su servicio. Bien. La siguiente es, ¿qué Service Mesh utilizas? Sí, Javier. Bueno, ¿qué Service Mesh utilizas? El Service Mesh que tenemos hoy en día es un desarrollo propio, en general. Ahí, como vimos, usamos muchísimo Envoy, o sea, todo lo que son sidecars de tráfico están basados en Envoy, pero se conectan a un control plane desarrollado internamente. Esto fue una decisión, la Mesh la venimos desarrollando hace ya algunos años. Al momento que evaluamos los distintos productos que había para Mesh en el mercado, todavía era algo muy nuevo y no estaban todavía preparados para producción, digamos. Estaba Istio también, que Istio estaba muy relacionado al mundo Kubernetes y en ese momento nosotros todavía no usábamos Kubernetes. Pero bueno, ahora también creo que en este trimestre estamos en una etapa de reevaluar los productos del mercado para ver si tiene sentido seguir desarrollando nuestro control plane o pasar a usar algún producto. Siguiente. ¿Cuántos clusters de Kubernetes tienes? Ahí, si no me equivoco, que tenemos 3, 4, Mark, ahora. Sí, tenemos 3. Igual, nosotros estamos empezando con eso, así que por eso tenemos pocos, pero uno que sería el productivo por detrás de la plataforma, los otros son más para lab. Pero por la forma que hicimos, que estamos por hacer el sharding de estos clusters, o sea, nosotros hoy tenemos eso ejecutando para un tipo de cómputo específico que es SHOB y que es de teste. Entonces, mañana cuando tuvermos SHOBs que no son de teste del usuario, sean de teste, sean críticos para el usuario, se va a hacer otro cluster. Para web scopes vai ser outro cluster, para consumers de BQ vai ser outro cluster, para streams ou para funções vai ser outro cluster. Então, esta quantidade de clusters vai começar a aumentar bastante conforme vamos a rollouteando nestes outros tipos de computo que a plataforma oferece. E por isso que necessitamos de uma boa gestão de estas specs, não? E que, bueno, foi a forma que encontramos de também, además de por tipo, por tamanho. Assim que se amanhã ligamos uma capacidade X, que para nós este X está perto de algum limite lógico nosso, del cloud, bueno, qualquer que seja, generamos outro. Então, a ideia é bastante, bueno, não pensar no cluster como que, bueno, eu tenho este cluster, que tenho que tomar conta deste cluster, e sim que vamos começar a utilizar os clusters à medida que também se vai evolucionando o produto, criando o aislamento e tendo o size mais adequado para que justamente tengamos, não sobrecarguemos Kubernetes, não? Então, por hora 3 e daqui a alguns meses, mais algunos mais. Claro. Sí, ahí tengan en cuenta que toda esta plataforma que le contamos hoy la empezamos a desarrollar a principio de este año, así que ahí todavía estamos en beta,
pero ya con vistas de para principios del año que viene estar ya migrando workloads productivos bastante fuerte. Ahí creo que teníamos el número estimado de clústeres que pensábamos tener en base a la infra actual. Si lo consiguen, después lo tiramos. ¿Cuánto cuesta la infra de una app promedio? Esa pregunta es muy difícil porque como que en Fiori tenemos tantas cosas distintas que no hay un promedio. O sea, de estos 32.000 microservicios que tenemos, de estos 32.000 scopes, tenés, no sé, un montón que tienen una sola instancia y que cuestan centavos, y tenés otros scopes que tienen 300 y otros scopes que tienen 900 o 1000 instancias y cuestan fortunas. Entonces ahí como que el promedio en general no tiene mucho sentido hacerlo en Fiori. Y además, por otro lado, también a veces calcular el costo de una aplicación tiene sus desafíos, porque no es solamente el costo de las instancias que están corriendo esas aplicaciones, sino que también depende de los servicios que usan. Entonces, una aplicación puede usar bases de datos, key value stores, etc. Entonces, ahí nada, se complica un poco más. Incluso la plataforma misma tiene todo un servicio de billing donde se le da a los desarrolladores cuánta plata están gastando en cada servicio, básicamente. Bien, todo el tráfico interno de Fiori está cifrado, sí, incluso el tráfico a bases de datos y otras cosas. Ahí vale aclarar que, o sea, por todo la parte de fintech, Mercado Libre, Mercado Pago en particular, tiene que cumplir con un montón de regulaciones de bancos centrales, de seguridad, etcétera, de todos los países en los que operan. Entonces, todas las cuestiones de compliance son en general súper importantes y sobre todo desde el área de plataforma, ¿sí? La plataforma trata de brindar eso lo más transparentemente posible al usuario, o sea, por ejemplo, que no tenga que estar preocupándose por certificados o por cómo implementa HTTPS o cómo cifra la conexión a una base de datos o cómo se encriptan los datos en el disco de una base de datos o cosas así. Todo eso son servicios que da la plataforma y hasta incluso tiene servicios como necesito generar certificados o servicios de CIA, distintas cosas en relación a compliance también. Hacen ejercicios de simulación de incidentes u otros como Chaos Engineering y Meli han medido los tiempos de respuesta de los teams de Cloud and Platform. Ejercicios de simulación de incidentes sí hacemos. Por ejemplo, hace poco hicimos un ejercicio de evacuar toda una availability zone de Amazon, a ver qué pasaba. Hacemos ejercicios así periódicamente, nos lo requieren también por auditoría, esa clase de ejercicios. Ahora dentro de unos días tenemos uno de simular un problema de falta de capacidad. O sea, hoy nosotros, con la cantidad de instancias que tenemos de los distintos cloud providers, muchas veces nos encontramos que necesitamos escalar y el mismo proveedor nos dice, no tengo capacidad, probá más tarde. Tenemos un montón de mecanismos para sortear esa clase de problemas y nada, también hacemos simulaciones de todo eso. Ahí respecto a los tiempos de respuesta, de nuevo ahí como comentaba Juliano, tenemos, cada equipo tiene guardias de los productos que desarrolla, entonces como que es distinto para cada equipo. Siempre, obviamente, intentamos responder lo más rápido posible y cuánto lleva la solución del problema depende mucho de cada problema también. Tenemos todos muchos ejercicios de postmortems, de war rooms, etcétera, para accionables ante un problema. Incluso lo mismo aplica para las guardias de los equipos de desarrollo. Uy, se me borró la pregunta. Pero sí, en general también, por ejemplo, dentro de lo que es Mercado Libre, todo lo que es IT, tenemos objetivos de uptime, ¿no? Del sitio y
de cada producto. Entonces, como todos queremos cumplir ese objetivo de uptime, todos intentamos responder lo más rápido posible siempre, ¿no? Bien. La elección de la nube de aprovisionamiento a usar por Fiori es automática. ¿Qué criterios usan para ello, aparte de costos? Bien, ahí el cloud donde corre un scope básicamente tiene distintas reglas que son configurables, ¿no? Y que varían en base al tiempo. En general, esas reglas tienen que ver con qué balance queremos tener en un cloud y otro, qué tipo de workload queremos tener en un cloud y otro, la criticidad de algún servicio. También estamos trabajando mucho en reglas de afinidad, por ejemplo, dos servicios que hablan mucho entre sí, que esos servicios estén en el mismo cloud, como para no tener que cruzar de un cloud a otro, digamos, todo ese tráfico. O dependiendo de qué servicios usan, nosotros, o sea, una de las premisas que tenemos al ser multicloud, es intentar usar lo mejor de cada cloud provider. Entonces, por ejemplo, un servicio que usa mucho el servicio de Key Value Store, que está implementado en Dynamo, probablemente lo pongamos en AWS, pero un servicio que consume la cola de mensajes, que está implementada sobre PubSub en Google, por ejemplo, probablemente lo pongamos del lado de Google. Bien. ¿Cómo funcionan las guardias en su equipo? ¿Son devs responsables o solo Cloud and Platform? Ahí creo que ya fuimos charlando un poquito. No hay una guardia de Cloud and Platform. Hace unos años había, hasta que empezó a crecer todo y esa guardia fue medio inmanejable. Algunos de acá las vivimos. Pero bueno, ahora estamos más en un esquema de guardias por servicio o por equipo. Ahí también cada equipo lo maneja de acuerdo a su criterio. Pero sí, los desarrolladores también tienen guardias de sus productos, básicamente, de sus servicios. Con Fiori lo que hacen es ciertamente un proceso de DevOps, que tiene procesos definidos para cada uno de los productos de Meli. Podría decirse algo así. A mí me gusta decir que estamos un poco más allá del DevOps, ¿no? Como que ya pasamos la etapa del DevOps a otra escala. No sé si tiene un nombre en el mercado eso, pero, por ejemplo, ahí con lo que contaba Marcos y la plataforma que estamos desarrollando sobre Kubernetes, no es solamente DevOps, de decir algo de, no sé, pongo unos Terraforms, uso Ansible o cosas por el estilo y hay gente operando eso, sino que todo el desarrollo que hacemos encima de eso, por ejemplo, la Cluster API, el Cluster Agent, la Serverless API y cosas así, todos los productos que desarrollamos, intentamos que sean autoadministrables o que se administren solos, que tengan self-healing, que tengan distintas cosas, de forma tal de que no haya gente dedicada a, no sé, estar pendiente de un clúster de Kubernetes y administrarlo y entrando a una consola a administrar eso, sino que esa gente esté más enfocada en seguir desarrollando nuevos features para la plataforma, nuevos features para ese producto que está desarrollando, ¿no? Entonces ahí, en general en Cloud and Platform, somos un equipo que está muy orientado a la infraestructura por el área en la que nos toca estar, pero en general somos mayormente desarrolladores. Desarrolladores donde nuestro dominio es la infraestructura, digamos. Y ahí en general también tiene que ver con los perfiles que buscamos un poco para el área de Cloud, que tiene que ver con algunos conocimientos de infraestructura, pero también tener muy fuerte la parte de desarrollo. Ahí no sé si llegaste a hablar de lenguajes, Marcos, pero por ejemplo los componentes estos de la plataforma serverless, digamos, están la mayoría desarrollados en Golang, pero dentro de lo que es Cloud and Platform también tenemos otros servicios desarrollados en Java, usamos mucho Ruby, Python, distintos lenguajes. A veces nos encontramos googleando cómo se hacía un if en Python, por ejemplo. Así que nada, ese es el espíritu. Ahí creo que estamos sobre la hora. Contestamos la última que ya la habíamos contestado. De instancias Spot usamos muchísimo, pero muchísimo, y estamos dentro del top 10 de Amazon de usuarios del mundo, de usuarios de instancias Spot.
y uno de los desafíos que se viene es cómo usarlas en Kubernetes. Tremendo, tremendo, Sergio. Muchísimas gracias. Equipo de Mercado Libre, de verdad que la sesión estuvo súper interesante. Les agradecemos mucho la disposición, el tiempo, el abrir las puertas de su garaje para contarnos un poquito lo que están haciendo. De verdad que genial. Manden ahí comentarios, ya se han retirado algunos. Obviamente ya aquí en Colombia son las 8, en Brasil no sé qué hora son. Dejen ahí sus comentarios, qué les gustó, qué les pareció interesante. Búsquenlos en LinkedIn, busquen las oportunidades laborales que hay en Mercado Libre. Me parece que están haciendo cosas muy interesantes. Y no, pues nada, en nombre de la comunidad les quiero agradecer. No sé, Gerardo ahí o Joana, si tengan algo más que mencionar. Pero ya con esto cerraríamos. Les agradecimos mucho. La sesión estuvo súper interesante y esperamos tenerlos en una próxima oportunidad. Seguramente. Muchas gracias, Iván, y a todo el equipo por la invitación nuevamente. Y gracias a todos los que participaron hoy. Un gusto conocerlos. Excelente, muchísimas gracias, Sergio, todo el equipo de Mercado Libre, bueno, y a todos los que estuvieron aquí súper pendientes y súper conectados. Felicitaciones, qué chévere, aprendimos hoy muchísimo más con respecto a esta plataforma y bueno, nos das muchas ideas, Sergio y equipo. Super. Marcos también, claramente. Ya a cacharrearle, ya esta noche no nos dejan dormir. Gracias. Necesitábamos una voz femenina, Joanita. Muchas gracias. No podíamos irnos sin una voz femenina aquí. Muchas gracias a todos. Muy buenos comentarios. Y bueno, les agradecemos nuevamente por el espacio. Gerardo, ¿algo más que quieras mencionar? No, nada, no. Muchas gracias por la oportunidad de compartir este conocimiento para nosotros y para la comunidad. Es bastante importante contar con ustedes acá, ayudándonos a crecer. En Latinoamérica a veces necesitamos este tipo de experiencias para motivarnos a seguir creciendo como profesionales y como personas. Entonces es información muy valiosa para cada uno de nosotros. Bueno, lo hablo también especial para mí, que también me muevo en el área de DevOps. Entonces muchísimas gracias por ese conocimiento impartido. Súper. Pues chicos, muchísimas gracias. Descansen y nos vemos en una siguiente oportunidad. Cuídense mucho. Buenísimo. Muchas gracias. Muy bueno. Gracias a ustedes.